Bien, ahí está grabando. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Profe, Sí, a mí me quedó una duda, pero más que nada de curiosidad, que ayer usted comentó que al principio Zeus creo que comenta lo de Gisto y sobre Agamenón, y el poeta creo que lo llama irreprochable a sí. Gisto. Bueno, me quedó la duda, ¿qué dice la teoría sobre eso? O sea, porque justamente es todo lo contrario que plantea el poema. Bueno, hay dos respuestas para eso. La primera es que, bueno, a partir de ese epíteto se hace toda una teoría de la oralidad y de el carácter formulaico de los epítetos. Y básicamente lo que se llega a postular es que en Homero los epítetos están vaciados de contenido, justamente por ese amómeton de Egisto. Ahora bien, ¿qué pasa? Que en Homero los epítetos no están vaciados de contenidos. Aquiles es el de los pies ligeros, Héctor es el domador de caballos. Cada uno tiene epítetos que son distintivos y que responden a un rasgo intrínseco de cada uno de los héroes. Entonces, ¿por qué es irreprochable Egisto a pesar de haber dado por esposa a Clitemnestra y de haber desoído las indicaciones de los dioses que le mandaron a Hermes como mensajero? ¿Por qué no puede Egisto ser irreprochable? Básicamente la respuesta la van a encontrar en la Orestía de Esquilo, en el Agamenón de Esquilo. Allí nos vamos a enterar, es decir, en Esquilo la situación es diversa a cómo está planteada en la Odisea. Digo que es diversa porque la que ejecuta el crimen de Agamenón es Clitemnestra, su propia esposa. Por supuesto, lo tiene atrás a Egisto y a sus guardias para sofocar cualquier rebelión que hubiere. Pero allí, en uno de los cantos corales, y sobre todo en lo que se llama el Commos, el lamento de Casandra, Casandra es la hija del canto octavo. En el canto octavo de la Odisea, cuando Odiseo está entre los feacios, el poeta Demódoco canta sobre la caída de Troya, sobre la escena del caballo, y ahí se la menciona a Casandra justamente como la que decía que no había que hacer entrar el caballo en Troya, que era una trampa. Pero sobre Casandra pesaba una maldición. Era profetisa sacerdotisa de Apolo, pero como había incurrido en una infidelidad,
amorosa, Apolo le deja el don de la profecía, pero le quita el don de la credibilidad. Entonces, Casandra es el ejemplo de la que profetiza en vano. Ahora bien, volviendo a Esquilo, en el Agamenón, en el lamento de Casandra, Casandra empieza a ver los antecedentes familiares de la casa de Atreo. Atreo es el padre, ¿no?, de Agamenón y de Menelao. Y ahí justamente está la cuestión de que Atreo tenía un hermano, Tiestes, con el cual compartían el poder. Digamos que supuestamente un año tendría que reinar uno y otro año tendría que reinar otro. Eso también pasa en el ciclo tebano, no da resultado. Atreo se queda con el poder. Egisto es mandado al exilio y luego es invitado a un banquete en el que Atreo le da de comer a Tiestes, a su hermano Tiestes, sus propios hijos. Entonces, ¿qué pasa? El menor, y probablemente un hijo de otra mujer, Egisto es vengador de Tiestes. O sea, Egisto tiene en la sociedad de la época, la venganza de un crimen era algo común. Dentro de ciertas reglas. Pero bueno, entiendo que ahí tenemos por qué Homero lo llama a Egisto Amómeton. Porque en realidad tiene una razón social para hacer lo que hace. No es solamente el cometer adulterio con Clitemnestra, pero básicamente él lo que tiene pendiente es vengar la muerte de sus hermanos, vengar la humillación infligida por Atreo a su padre Tiestes. Y esa temática de la venganza y de la culpa hereditaria es algo que justamente explora el Agamenón y toda la trilogía de Esquilo. Porque fíjense cómo se lo elogia a Orestes en el poema. ¿Y cuál fue la gran hazaña de Orestes? Vengar a su padre también. Vengar a su padre, matar a Egisto, y eso también incluye matar a su madre Clitemnestra. Y recuerden que les dije que en el canto 24, Agamenón presenta una versión ligeramente diferente de la que presenta Zeus en el canto primero y en general reiterada en el poema. Agamenón le dice a uno de los pretendientes que le pregunta qué hace, es decir,
digamos, Agamenón le pregunta a los pretendientes por qué hacen, que vienen tantos todos juntos muertos en un mismo día. Y ahí se entera de que Odiseo ha regresado y los ha matado a todos. Y hace la crítica de Clitemnestra y el elogio de Penélope. Y da a entender que lo mató Clitemnestra. Por supuesto, en la cuestión homérica, el canto 24 y todo ese episodio en especial del diálogo entre Agamenón y los pretendientes muertos, en la cuestión homérica es un canto interpolado tardíamente. Pero bueno, esa cuestión de la estratificación de los distintos posición realmente no es lo que más interesa retener para esta materia, sino más bien ver la unidad que presenta y cómo anticipa ciertas cosas que se dan en literatura posterior. Bueno, creo que respondí. Sí, sí, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, consulta? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, decime quién sos. Paula Anseri. Dale. Eh, es muy tonta la pregunta, pero bueno, voy a hacer el papelón de formularla. Yo creo haber leído en algún lado o escuchado, no sé, hace muchos años, algún cuestionamiento de la crítica acerca del rol de Penélope y los pretendientes, en el sentido de que quizás hubiera cierta aquiescencia por parte de Penélope de tener a todos esos hombres en su casa. Me acordé porque usted mencionó Clitemnestra y yo pensaba, bueno, si hubiera sido Clitemnestra, otro gallo cantaría, ¿no? No creo que se hubiera aguantado tantos años a tanta gente ahí, a menos que ella tuviera algún tipo de interés. Pero es una idea que me quedó muy vaga, ni siquiera me acuerdo dónde la leí, pero que quizás incluso esta artimaña de tejer y destejer y tejer y destejer, en vez de sacarla a los escobazos, hablando coloquialmente, podía llegar a indicar que ella tenía algún tipo de interés en que mantenerlos a ellos interesados, ahí hasta que volviera Odiseo. ¿Puede ser o malinterpreté algo que escuché hace mucho tiempo? No, a ver, la cuestión de Penélope y sobre todo de la fidelidad de Penélope tal como la presenta la Odisea, ya fueron mismos griegos en la antigüedad que le atribuyeron a Penélope haber tenido hijos con los pretendientes en distintas ocasiones. Es todo creo, un producto de la crítica que se trató en el ámbito de la comedia, donde de alguna manera se ridiculizan los modelos. Que hubiera cierta aquiescencia
digamos que de acuerdo a las normas de la sociedad griega, digamos, Penélope no tendría el poder de echar a los pretendientes de su casa. Básicamente eso. Por otro lado, digamos, hay un juego. Es decir, piensen que el epíteto de Penélope es que se suele traducir como la muy prudente, pero en realidad el epíteto quiere decir que tiene su mente rodeada, que está rodeada por su mente, que su sensatez, su inteligencia la rodea, la corona de alguna manera. En ese sentido, es un epíteto que recuerda el polítropon del verso 1, el de muchas vueltas, ese epíteto de Odiseo. Es decir, la verdad que no sabemos muy bien qué es lo que trama y destrama Penélope. Pero básicamente ahí los invito bien atenta del texto, sobre todo a partir del final del canto 17 y sobre todo el canto 19, cuando Penélope dialoga con el mendigo. Los invito a ver en qué momento Penélope se daría cuenta de que ese mendigo es Odiseo y que es un hecho concomitante con poner la prueba del arco. O sea, Penélope no puso la prueba del arco en todos los años anteriores y ahora viene y la pone. Además, y hay otro elemento también interesante, es que Penélope se presenta ante los pretendientes en el canto 20, me parece que no me acuerdo. Y les dice qué cosa, cómo han cambiado las costumbres, que antes los pretendientes llevaban regalos a sus pretendidas y ahora ellos están ahí comiéndose y tomándose el vino de Odiseo, pretendiéndola a ella y no le traen ningún regalo. ¿Cuál es el resultado inmediato de eso? Que todos los pretendientes le preparan un regalo de bodas. Y el poeta por allí dice, y se anterior Odiseo, viendo que su esposa les pedía regalos, porque es viendo que su esposa le pedía dinero, regalar la fortuna, la riqueza de la casa, del palacio. Entonces, realmente ahí hay todo un entramado muy interesante para discurrir y es bastante especulativo la forma en que el poeta
nos ha querido dejar el susto, el momento exacto en que Penélope reconoce a Odiseo. Por otro lado, y volviendo a la pregunta que me hizo Paula, los pretendientes son también un entretenimiento para Telémaco, un entretenimiento y un modelo negativo para Telémaco. Negativo a la larga, pero mientras empieza el acoso de los pretendientes, piensen que Telémaco es menor de edad y es como crecer, no tiene a su padre, pero tiene unos modelos de hombres mayores, de hombres más grandes que él, en 18 en adelante. Él es un adolescente de 14, cuando empieza más o menos esa asolación del palacio. Y los pretendientes construyen un modelo masculino para... Y ojo que el texto mismo de la Odisea los presenta como los Aristoi, los mejores entre los de Ítaca. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, quizás me cuesta un poco formularla, pero teniendo en cuenta que, esto quizás es un error, pero a ver, el único testimonio sobre una relación poligámica es en relación a Príamo. Se O sea cortó, que los Camila, genera... se cortó y no te escuché. El Ah, único... perdón, ahí se me escucha. El único Dale. testimonio de un casamiento poligámico era en relación a Príamo, ¿verdad? En Ilíada. O sea que la mayoría de los matrimonios eran monogámicos, ¿no es Sí, cierto? sí. Entonces, si Penélope se casaba con alguno de los pretendientes sin que Odiseo haya muerto, esto se podría ver como un acto de insolencia o de hibris hacia los dioses. Sí, y de hecho, fíjense que Penélope más de una vez dice, expresa su respeto por la opinión de las mujeres aqueas. Penélope tiene en cuenta qué dirían las mujeres aqueas de Ítaca ante distintas posibilidades de actuación que tiene ella. De la misma manera que también se hace hincapié en el demos, en el pueblo. ¿Qué diría el pueblo de estas conductas, de los pretendientes? O sea, en realidad están mal vistos no solo por el poeta, sino también por el pueblo. Y
Bueno, no sé, Camila, si te respondí bien. Sí, quizás yo me refería como más en referencia a los dioses. O sea, no sé bien cómo es el aspecto ceremonial de los matrimonios. Eh, no sé si era quizás ofrendas a Hera o en ese Sí, sentido. la diosa que preside los efectivamente es Hera. Digamos que no habiendo constancia, noticia de que Odiseo ha muerto, Penélope sigue siendo su esposa. Entonces, digamos, los pretendientes se van infatuando porque pasan 10 años de la guerra de Troya y después se van enterando del destino de los que llegaron o de los que perecieron, y de Odiseo no se sabe nada. Odiseo es un misterio. Penélope todavía está sujeta a ese varón. Los pretendientes se impacientan porque además en Ítaca, como se nota en el canto segundo, desde la partida de Odiseo no hay ágora, no hay asamblea, no hay toma de decisiones en conjunto. Está quebrado orden político. Y el canto segundo justamente se abre con el intento de Telémaco de restablecerlo, convocando al ágora. Y, a ver, fíjense que en la reunión de la asamblea del canto segundo, y me voy metiendo en esto, que a mí fue suficiente lo de Hera y básicamente la ausencia de noticias de la muerte de Odiseo. Ese es el argumento fundamental. Piensen que los pretendientes no son unos insolentes cualquiera. Son insolentes. Expresamente lo dice. Pero son los hijos de los mejores, de los más nobles de Ítaca. Como también fueron los hijos de los más nobles de Ítaca los que acompañaron a Odiseo a Troya. Y piensen como mirada global que Odiseo perdió a todos sus compañeros que habían ido a Troya con él, y cuando llega lo primero que hace es matar a todos los Aristoi, los descendientes, los mejores de Ítaca. Es decir, que con eso implica reconstruir una nueva normalidad en Ítaca, donde, digamos, hay un montón de gente de duelo. Aquí en la asamblea del canto segundo interviene
en el verso egipcio, se dice, quien estaba ya encorvado por la vejez y sabía miles de cosas, pues también su hijo, el lancero antiguo, cavas naves en compañía del divino Odiseo hacia Ilión, de buenos potros. Lo había matado el salvaje Cíclope en su profunda cueva y lo había preparado como último bocado de su cena. Aún le quedaban tres hijos. Uno estaba entre los pretendientes y otros dos cuidaban sin descanso los bienes paternos. Fíjense, me detengo en esto porque este anciano que está ahí alegrándose porque Telémaco convocó a la asamblea, tiene un hijo que se fue con Odiseo. Y fíjense cómo el poeta, el narrador, anticipa el destino de ese hijo. Es uno de los que se come el cíclope en el canto 9. Y también se nos dice que uno estaba entre los pretendientes. Ese también va a morir. Bueno, y enseguida toma la palabra y habla, verso 24-25. Escuchad, itacenses, lo que voy a deciros. Nunca hemos tenido asamblea ni sesión desde que el divino Odiseo marchó en las cóncavas naves. Ahí tenemos la situación política de Ítaca. Y entonces pregunta quién va a responder fíjense cómo así habló y el amado hijo de Odiseo se alegró por sus palabras, con que ya no se dado por más tiempo y sintió un deseo repentino de hablar. Se puso en pie en mitad de la plaza y le colocó el cetro en la mano el heraldo Pisenor, conocedor de consejos discretos. Fíjense, le pasa el cetro. ¿Qué es ese cetro? Es el poder de la palabra. Cuando se le da la palabra en la asamblea a un participante, se le pasa un palo. Puede ser un cetro o un palo muy adornado o puede ser simplemente un palo. Indicación de que va a tener uso de la palabra mientras tenga el cetro en la mano y cuando termine de hablar se lo va a pasar a otro. Fíjense que esta mecánica es la que básicamente rige en las asambleas, en los consejos. Bueno, entonces enseguida dice Telémaco y dice que ha tenido dos pesares, que le ha llegado un gran pesar. En el verso 41 usa la palabra algos y dice que tiene dos necesidades, porque por un lado ha perdido a su padre y ahora encima
los pretendientes devoran su hacienda. Y ahí, fíjense en el verso 51, usa la palabra aristoi para referirse a los pretendientes. Unos pretendientes, hijos de hombres, que son aquí los más nobles. Bueno, y hace una presentación de la situación. Y cuando termina de hablar, en el verso 79, arroja el cetro a la tierra. Después de escuchar toda su explicación. Bueno, por supuesto, enseguida va a aparecer Antino, uno de los pretendientes, el más insolente de todos. Antino, en el canto 22, es el primero que muere. Y encima muere en el canto 22 sin reconocer a Odiseo, sin darse cuenta. Es como, digamos, la muerte ciega. Los demás se van dando cuenta de que en realidad es Odiseo el que empezó a matar a todos. Pero Antino, que es el primero, ni se entera. Bueno, Antino le va a decir: Telémaco, fanfarrón, incapaz de reprimir tu cólera, qué cosa has dicho cubriéndonos de vergüenza. Bueno, y dice que los culpables no son los pretendientes entre los aqueos, sino tu madre, que sabe muy bien de astucias. Pues ya es este el tercer año y con rapidez se acerca al cuarto, desde que aflige el corazón en el pecho de los aqueos. A todos da esperanzas y promesas, pero su imaginación maquina otras cosas. Bueno, y aquí fíjense, ahí tienen la respuesta a una pregunta que me hicieron hoy sobre la aquiescencia de Penélope. Creo que era Paula. Bueno, Sí, ya ven, Penélope está jugando con los pretendientes. Bueno, y entonces ahora viene la parte importante. Y ha meditado este otro engaño en su pecho. Levantó un gran en el palacio y amable y sin dilación nos dijo, estamos en el verso 94, jóvenes pretendientes míos, puesto que ha muerto el divino Odiseo, aguardad, por mucho que deseéis esta boda conmigo, a que acabe el manto, no sea que se me pierdan inútilmente hilos. Este sudario para el héroe Laertes, es su suegro, el padre de Odiseo, para cuando lo arrebate el destructor destino de la muerte de largos lamentos. Y fíjense acá el verso 101, 102, que no quiero que ninguna de las aqueas del pueblo se irrite conmigo, si yace sin sudario el que tanto poseyó. Fíjense, ahí está la preocupación por el qué dirán, bien clarita. Bueno, esto es lo que nos cuenta, nos está contando Antino
que pasó más de 3 años, ya vamos para el cuarto. Y sigue diciendo, Antino, así dijo, y nuestro noble ánimo le creyó. Así que durante el día tejía la gran tela y por la noche, colocadas antorchas a su lado, la destejía. Su engaño pasó inadvertido durante 3 años y convenció a los aqueos. Pero cuando llegó el cuarto año y pasaron las meses, una de sus mujeres, que lo sabía todo, nos lo reveló y sorprendimos a esta destejiendo la brillante tela. No voluntariamente, sino por la fuerza. Fíjense que ahí está el engaño de Penélope, que va paralelo a los engaños de Odiseo. Por supuesto, hay todo un simbolismo atrás de esto muy interesante, de Penélope como tejedora y destejedora de ilusiones. Y entonces le sigue diciendo a Telémaco que bueno, que le ordene a su madre casarse. Telémaco le va a responder en el verso 130, Antino, no me es posible echar de mi casa contra su voluntad a la que me ha dado luz, a la que me ha criado, mientras mi padre está en otra parte de la tierra, viva él o esté muerto. Y será terrible para mí devolver a Icario, el padre de muchas cosas, si envío a mi madre por propia iniciativa. Porque ahí está la cuestión. Telémaco no puede casar a su madre. Lo que tiene que hacer, y Penélope tampoco se puede casar directamente con un pretendiente. Lo que hay que hacer es devolver la dote a Icario y que Icario la dote, su padre, para que se case con otro hombre. Y explica, fíjense, por otra parte, de mi padre sufriré castigo y otros me darán la divinidad, acá para Camila, puesto que mi madre conjurará a las diosas erinias si se marcha de casa. Y también por parte de los hombres tendré castigo. Por esto jamás diré yo esa palabra. Bueno, y lo manda a prepararse banquetes en otros palacios. Zeus le manda 2 águilas como prodigio favorable, en el verso 146. Las águilas llegan con sus alas extendidas y cuando llegan al centro de la plaza, al ágora, empiezan a dar vueltas, batiendo sus alas sobre las cabezas. Los que están en la asamblea se quedan aterrados por el prodigio, por el agüero. Viene el héroe Aliterces para interpretar el prodigio.
161 versos. Ahora, itacenses, escuchadme a mí lo que voy a deciros, y es sobre todo a los pretendientes a quienes voy a hacer esta revelación. Sobre ellos anda dando vueltas una gran desgracia, pues Odiseo ya no estará mucho tiempo lejos de los suyos, sino que ya está cerca en alguna parte y está sembrando la muerte y el destino para todos estos. También para otros muchos de los que habitamos en Ítaca, hermosa al atardecer, habrá desgracias. Pensemos entonces cuanto antes cómo ponerles término o bien que se lo pongan ellos a sí mismos, pues esto será lo que más les conviene. No visino como un inexperto, sino como uno que sabe bien. Os aseguro que todo se está cumpliendo para él como se lo dije cuando los argivos embarcaron y con ellos marchó el astuto Odiseo. Le dije que sufriría muchas calamidades, que perdería a todos sus compañeros y que volvería a casa a los 20 años desconocido de todos. Y ya se está cumpliendo todo. Fíjense cómo de entrada tenemos un vaticinio y un vaticinio que está sustentado en otro vaticinio anterior. Y encima enseguida se levanta Urima. Bueno, hay no me voy a detener en toda la asamblea porque es, digamos, demasiado, pero vamos al punto, un punto importante. En el verso 206, sí, se dice Eurímaco en su discurso, que ellos están todos allí esperando y rivalizando verso la arete de Penélope, a causa de la excelencia de Penélope. En el 312, 13, en el 300, un poquito más. Dice, me marcho y el viaje que os anuncio no será infructuoso como pasajero, pues no poseo naves ni remeros. Esto os sea lo más ventajoso para otros. Bueno, el hecho es que primero pide una nave en el 2.13, pide que le den una nave para ir a Esparta y a Pilos a averiguar noticias de su padre. En el 2.18 para escuchar del Nostos de su regreso.
y que bueno, y que si se entera que se murió, erigirá un túmulo y entregará a su madre en casamiento. En el 225, ahí tenemos el epíteto amimon aplicado a Odiseo. Bueno, en el 252 deciden darle una nave. Bueno, ahí todo, está todo el preparativo. Bueno, está todo el preparativo y bueno, se termina yendo, se va en una nave de navegantes, de comerciantes. Y llegamos al canto 3. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna pregunta, Camila? No, profe. Ok, bueno. A Profe, ver, ¿sí? a mí me quedó una pregunta. Yo quería saber si esto que usted dijo de que los pretendientes eran calificados como Aristoi es porque en Homero esto está en relación con la nobleza y no hay, digamos, una calificación de Aristoi por algún tipo de nobleza moral, o si sí pasa eso en Homero. No sé si se entendió la pregunta. Porque solo quiero confirmar si esto de que Homero llame como Aristoi a los pretendientes es por su condición política y su nobleza. Es por su condición social. Son los descendientes de los mejores. Fíjense que en Ítaca la situación social va a ser muy dispar, porque van a estar los viejos, que son los que no fueron a la guerra de Troya, porque ya estaban grandes para ir a la guerra. Luego viene la generación intermedia, que son los hijos de esos viejos que están acá en Ítaca, que son los que fueron con Odiseo a la guerra y perecieron todos. Y después está la tercera generación, que pueden ser los hijos menores, hermanos menores de los algunos hijos de esos, que son los pretendientes, que son los que tienen una posición social, tienen casa, tienen propiedad, tienen abolengo,
tienen una familia que ya viene de años en Ítaca. Y lo que justamente plantea como dilema el poema es que estos que son los mejores de los jóvenes de Ítaca están en un estado de corrupción moral lamentable. Justamente porque no están a la altura de su propia excelencia, de la excelencia de sus padres, de sus ancestros. Profesor, eso yo quería hacerle una pregunta. Esta visión medio como nostálgica de las generaciones anteriores podría relacionarse con Hesíodo, porque Hesíodo tenía como esa mirada nostálgica de una época de héroes, ¿no? Lo que pasa es que acá todavía estamos en una época de héroes. Porque fíjense inclusive cómo el poeta menciona al héroe Aliterces, que interpreta al prodigio, el héroe Laertes. Estamos todavía en el tiempo de los héroes. Claro, sí, pero acá, por ejemplo, en este pasaje aparece, ¿no?, una ejemplificación de esta nostalgia por las generaciones pasadas, como que quizás se va deteriorando. No, a ver, yo no diría nostalgia por las generaciones pasadas. O sea, bueno, a ver, eso está sí, en la referencia que hice a Penélope en el canto 20 cuando les pide los regalos. Está la idea de que es una generación corrompida o una generación corrupta, que la corrupción se les ha hecho carne, porque comen todos los días de la hacienda de Odiseo sin pagar un peso, se toman el vino añejado, entonces digamos que son aristócratas que no están a la altura de su aristocracia. Son los mejores, los corruptos. Y esto me hace acordar a un adagio medieval: corruptio optimi pessima. La corrupción de lo mejor es lo peor. Y ese es el estado que está presentando el poema en Ítaca, y que va a contrastar notablemente justamente con los cantos 3 y 4. Bueno, a ver, no sé si contesté, si alguien quiere hacer otra pregunta. Profe, yo quería hacer señalar una cosita respecto de lo que dijo la compañera. Dale. Más allá de esta cuestión de que es cuestionable el tema de la anarquía, no,
¿no se reproduce un poco esta idea de todas maneras que después va a aparecer reiteradamente en el pensamiento mitológico, por así decir, de que las generaciones previas son por las que le siguen? Quiero decir, me acuerdo, por ejemplo, ahora del momento en el que Ulises está en la corte de los Feacios y es incitado a jugar, a lanzar el disco, a participar del pugilato, y etcétera. Y él dice en un momento que él es muy bueno en todas las disciplinas, pero no mejor que Hércules, por ejemplo. Es un momento que recuerdo. Sí, a ver, está la idea, ya está eso en la Ilíada. Hay una piedra que levanta Ajax y una otra piedra con la que también que levantan para tirarla y arrojarla y matar a algún guerrero. Y el poeta dice que era una piedra que 2 o 6 hombres de los de ahora no podría levantar del suelo. O sea que está la idea de que en esa generación de los héroes los hombres eran más fuertes y vigorosos. Y está la idea de que Heracles era más fuerte, más vigoroso, o Aquiles. Bueno, ¿estamos? Después ya lo van a Sí. ver con Hesíodo, eso lo van a ver con Gastón, la cuestión del mito de las edades y sus implicancias. Y después que lo vean con Gastón, hoy una pregunta sobre la cuestión de la secuencia de los ciclos. Y les voy a plantear una reflexión sobre la simultaneidad de lo que representa Hesíodo como ciclos cerrados y conclusos. Pero vamos a dejar eso para más adelante. Por el momento quiero pasar un poco más por encima de lo que da los cantos 3 y 4. En el 4 se van a detener bastante, se van a detener en los prácticos, pero bueno, los cantos 3 y 4 son los cantos en los que Telémaco visita a Néstor en Pilos, en el canto 3, y a Menelao y Helena en Esparta, en el canto 4. Es decir, va a estar en diálogo directo con 2 de los que estuvieron en la guerra con su padre. En el canto 3 es importante marcar que en ambos casos Telémaco llega en medio de una instancia ritual.
En el canto tercero están haciendo sacrificios y en el canto cuarto hay una boda del hijo de Menelao. Son sacrificios los del canto tercero a Poseidón. Que es de alguna manera el dios patrono de los pilios. Es decir, de los habitantes de Pilos. Bueno, y fíjense que una otra cosa significativa en el discurso de Telémaco, que ya lo había dicho en el Ágora de Ítaca, y se lo va a repetir a Néstor y a Menelao en el canto cuarto, y es el hecho de que él viene por una cuestión privada, no pública. Porque la cuestión privada es saber noticias de su padre. Ahora bien, como su padre es el rey de Ítaca, su cuestión privada es también una cuestión pública para Ítaca. Bueno, vamos a ver. Ahí tenemos en el verso 110 aproximadamente. A ver, Néstor le está contando, después del banquete, después del sacrificio, después del banquete, y le dice, en el 104, 103, hijo mío, puesto que me has recordado los infortunios que tuvimos que soportar en aquel país, Troya, los hijos de los aqueos de incontenible furia, cuánto vagamos con las naves en el brumoso Ponto, a la deriva en busca de botín por donde nos guiaba Aquiles, y cuánto combatimos en torno a la gran ciudad del soberano Príamo. Allí murieron los mejores. Fíjense, acá viene un pequeño catálogo. Allí reposa Áyax, hijo de Ares, y allí Aquiles, y allí Patroclo, consejero de la talla de los dioses, y allí mi querido hijo, fuerte a la vez que irreprochable, Antíloco, que sobresalía en la carrera y en el combate. Otros muchos males sufrimos además de estos. Interesante la mención de Antíloco. Digo, interesante la mención de Antíloco porque es el que en la Ilíada, en el canto 18, le lleva a Aquiles la noticia de la muerte de Patroclo.
Y en un episodio que no aparece ni en la Ilíada, que pertenecería a la Etiópida, probablemente, el ciclo épico, Antíloco muere porque se interpone entre Néstor, su padre, y un atacante troyano. Es decir, Antíloco muere salvando a su padre. De ahí que sea especialmente importante su mención. Y sigue diciendo, verso 113, ¿quién de los mortales hombres podría contar todas aquellas cosas? Nadie, por más que te quedaras a su lado 5 o 6 años para preguntarle cuántos males sufrieron allí los aqueos del linaje divino. Antes volverías apesadumbrado a tu tierra patria. Durante 9 años tramamos desgracias contra ellos, acechándoles con toda clase de engaños, y a duras penas puso término a la guerra el hijo de Cronos. Y aquí empieza a exaltarlo a Odiseo. Jamás quiso nadie igualársele en inteligencia, puesto que el divino Odiseo era muy superior en toda clase de astucias. Tu padre, si es que verdaderamente eres descendencia suya. Al verte, si a verdad vuestras palabras son parecidas, y no se puede que un hombre joven hable tan discretamente. Jamás, durante todo el tiempo que estuvimos allí, hablábamos de diferente modo yo y el divino Odiseo, ni en la asamblea ni en el consejo, sino que teníamos un solo pensamiento y con juicio y prudente consejo mostrábamos a los aqueos cómo saldría todo mejor. Bueno, y luego viene como partieron de Troya después de saquear la ciudad, como hubo un disenso, que se pelearon por el camino a seguir. Menelao que los exhortaba a partir por el mar y Agamenón que quería hacer hecatombes para apaciguar la cólera de Atenea. Y como partieron algunos con Agamenón, otros estaban con Menelao, y allí como se separó de Odiseo y no supo más nada de él. Pero al final del discurso de Néstor, versos 194 aproximadamente, dice, o sea, viene diciendo más o menos los destinos de los que llegaron, que Idomeneo llegó a Creta, bueno, menciona un poquito a algunos de los que volvieron. Y termina diciendo, en cuanto a la Trida, ya habéis oído vosotros mismos, aunque estás lejos, cómo llegó y cómo Egisto le había preparado una miserable muerte, aunque ya ha pagado lamentablemente.
qué bueno es que a un hombre muerto le quede un hijo, pues aquel se ha vengado del asesino de su padre, del tramposo Cristo, porque le había asesinado a su ilustre padre. También tu hijo, pues te veo vigoroso y bello, sé fuerte cualquiera de tus descendientes hable bien de ti. Fíjense otra vez el paralelismo Orestes-Telémaco. Bueno. Este paralelismo se sigue desarrollando en los versos 255 y siguientes. Bueno, en el verso 280 cuenta cómo Apolo mató al piloto de Menelao en el cabo Sunio, el promontorio de Atenas, y ahí ya se separan y van cada uno por su lado. Bueno, sigue hablando de Gisto y de la Atrida, o sea, se construye muy bien el paralelismo entre las dos familias, la de Odiseo y la de Agamenón. Bueno, siguen dialogando, pero bueno, básicamente Néstor no tiene noticias de Odiseo. No sabe si le pasó algo, si no le pasó nada, y le aconseja marchar a Esparta para ver si Menelao tiene una cosa que efectivamente que Menelao sabe Menelao sabe que Odiseo está vivo, retenido en una isla, y ese es la información más importante que recoge Telémaco en su visita a Menelao. Pero vamos a dejar la visita al palacio de Menelao para verla no con mucho detalle, porque el tiempo nos apremia, pero me quiero detener en un par de cosas. Y en el cierre de ese canto cuarto, donde hay una ruptura narrativa en el verso 624, por ahí. Digo una ruptura narrativa porque el poeta nos está contando de Telémaco y ahí en el 625 vira la narración y se vuelve a enfocar en los pretendientes que van a estar planeando el asesinato de Telémaco. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Por mi parte no, profe.
Bueno, si no hay más preguntas, los despido hasta el lunes que viene. Y bueno, y que tengan buen fin de semana, que tengan buena semana. Traten de terminar la Odisea para la semana que viene. Y bueno, cualquier cosa, si surgen preguntas, se las anotan y al comienzo de la clase próxima me las hacen. ¿Mm? Bueno, gracias. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. dale. Durante la semana que viene vamos a continuar con Odisea, ¿no? Sí, sí. Bien. No, es una cuestión organizativa, para saber por dónde continuaba leyendo. Sí, la semana que viene sigo con Odisea todavía. Bien, perfecto. Muchas gracias, muy amable. Hasta la semana que viene. Chao. Chao, Buenas profe. tardes. Buenas noches. Gracias.